Buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy, nuestro grupo y yo vamos a hablar sobre el ochenio de Manuel Arturo Odría. Manuel Arturo Odría Amoretti fue un militar político peruano y presidente del Perú, cuando el 27 de octubre de 1948 emprendió un golpe de Estado en contra del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Odría gobernaría el país durante 8 años, ahí el nombre de ochenio, un periodo que significó el regreso del militarismo, las políticas económicas liberales, la represión y la persecución a los líderes apristas y un populismo manipulador. Este régimen se dividió en dos fases. La primera fue la Junta Militar del Gobierno, que fue desde el año 1948 hasta 1950, y la segunda fue el gobierno constitucional de Manuel Odría, desde 1950 hasta 1956. Su administración se caracterizó por ser progresista y de arraigo nacional. Se destacó su obra educacional y de seguridad social, así mismo como la relativa recuperación económica y financiera del país. Y, por último, impulsó un programa de construcciones monumentales, lo que trajo como consecuencia empleo, momentánea paz social y una bonanza económica pasajera. Así fue como se construyeron diversas unidades escolares, universidades públicas, edificios, complejos de vivienda, hospitales, hoteles, puentes y autopistas. Aspectos económicos del ochenio de Odría. La prioridad del régimen de Odría en el aspecto económico era acabar con la crisis financiera que había afectado al Perú desde el término de la Segunda Guerra Mundial. El primer paso fue contratar a una misión estadounidense liderado por el economista Julius Keynes. Como era de esperarse, el el reporte de dicha entidad recomendó que era necesario liberalizar aún más la economía. Durante el ochenio se trató de promover las exportaciones e incentivar la presencia del capital extranjero en el país. La economía peruana se vio favorecida por el estadio de la Guerra de Corea en 1950 a 1953, pues los productos peruanos de exportación alcanzaron buenos precios en el mercado mundial. De esta manera, el dinero de las arcas fiscales pudo emplearse en la implementación de obras públicas. En los casos de la minería y de la extracción petrolera, la promulgación de un nuevo código de minería en 1950 y de una ley del petróleo en 1952 buscó atraer a los inversionistas extranjeros mediante beneficios tributarios. Pese a estas tendencias liberal del gobierno, en la materia económica se mantuvo cierto control de precios y subsidios para los alimentos de primera necesidad, con la finalidad de evitar que sus precios se alzaran indiscriminadamente. En Gracias. esta parte a mí me tocó conversar sobre los aspectos sociales del ochenio de Odría. Bueno, empiezo. Si bien es cierto, muchas cosas habían cambiado con relación al Perú de comienzo del siglo, dentro de lo social. El país iniciaba desde los años 40 eh, una verdadera explosión demográfica, donde se empezaría a reducir la tasa de mortalidad infantil y se mantendría una relativamente alta tasa de nacimientos. La población del país se duplicó en 30 años, siendo de 6,5 millones en 1940, llegó a 9,900,000 en el censo del 61 y hasta 13,5 millones en el censo del 72. Esta población demandaba crecientes servicios de salud, vivienda y educación, lo que significa desde entonces un campo fértil para el populismo de cualquier tendencia. Para esto, Odría decidió seguir los pasos de Juan Domingo Perón, iniciando un régimen a la vez conservador y populista.
que pudo mantenerse debido al auge de la economía peruana. Intentó atraer a la gente de los pueblos marginales de Lima con la ayuda de su esposa María Delgado de Udría, quien también, ¿no? Siguió los pasos de Eva Perón y logró aumentar las bases sociales del gobierno de Udría. Ella presidió la Central de Asistencia Social, fundada en 1951, y donde se daba atención a la mujer y al niño. También reformó el sistema electoral, cuando el 7 de septiembre de 1955 permitió por primera vez en la historia republicana el voto femenino. Listo, eso es todo. Migraciones internas en el ochenio de Manuel Odría. Se puede afirmar que las reformas ejecutadas durante el ochenio de Odría, 1948 a 1956, determinaron las migraciones internas hacia Lima, la ciudad capital. Las migraciones en el Perú se iniciaron a partir de 1940, debido a la crisis agraria causada por la Segunda Guerra Mundial, ya que recursos tales como el azúcar y el algodón pierden su valor debido a que cayeron las exportaciones. Además, la tasa de mortalidad en Lima era menor que en distintas zonas del Perú, dando a entender de que la calidad de salud pública era mejor que la capital. Esto generó un crecimiento poblacional que muestran los censos realizados en 1940. A medida que los años van avanzando, las migraciones siguen incrementándose. Es entonces que en 1948, Odría se encuentra con una importante población migrante en Lima y que siguió aumentando durante su gobierno, a partir del lema que lo representaba, hechos y no palabras. Se comenzó a aplicar una política asistencialista representada en su creación de obras públicas, las cuales demostraban que el hecho de que Odría no frenaba las migraciones, sino se adaptaba a ellas ejecutando reformas especiales. Las constantes migraciones durante la década del 50 motivaron a que el gobierno se concentre en dar una respuesta a ellas. Nunca las prohibió, porque se puede asegurar que debido a su carácter populista era importante contentar a la población y ello representaba construir obras públicas. Llegamos a la conclusión. En síntesis, se puede afirmar que las reformas ejecutadas durante el ochenio de Odría no determinaron las migraciones internas hacia Lima, sino más bien hubo una interrelación entre las migraciones y la reforma de Odría debido a que, cuando éste llega al poder, las migraciones ya habían empezado. Odría nunca las frenó, más bien respondió a estas con las reformas sociales, tales como la construcción de obras públicas, barrios populares, el Plan de Educación Nacional, que generaron una figura de una capital atractiva para poder tener una mejor calidad de vida. Gracias. Bueno, con el fin de ochenio de Odría, la Revolución de Arequipa de 1955. En 1954 se daba ya señales de la descomposición del régimen. Acusado del conspirador el general Zenón Noriega, que fue expulsado hacia Estados Unidos. Y en 20 de julio de 1955, la prensa preparó una declaración en la que exigían la anulación de la Ley de Seguridad Interior y la reforma electoral, ya que se llevó una reunión de la coalición realizada en el Teatro de Arequipa, que fue atacada por matones en el servicio del gobierno. Inició una protesta similar a la de 1950. La ciudad se declaró en huelga general y pidió la destitución del Ministerio de Gobierno, Alejandro Esparza Zañartu. Odría no quiso enviar a las tropas militares para reprimir la revuelta y Esparza tuvo que renunciar a fines de diciembre de 1955. Y este suceso marcó el comienzo del fin del régimen odrista. Después de ello regresaron al exilio el expresidente José Luis Bustamante y Rivero y los dirigentes apristas como Armando Villanueva del Campo y Ramiro Prieles. Durante la coalición nacional, ya que no se comprometió popularmente. A todo esto, en síntesis, se puede afirmar que las reformas ejecutadas durante el ochenio de Odría no determinaron las migraciones internas hacia Lima, sino más bien hubo una interrelación
entre las migraciones y las reformas de Odría debido a que cuando éste llega al poder, las migraciones ya habían empezado. Odría nunca las frenó, más bien respondió a estas con las reformas sociales, tales como la construcción de obras públicas, barrios populares y el plan de educación nacional que generaron una figura de capital atractiva para poder tener una vida de mejor calidad. A todo esto comienza a surgir el centralismo, ya que toda la población nacional veía en Lima un lugar de todas las oportunidades, ya que se centraba en el comercio, mejor educación y generando todo eso, la población limeña incrementó, alcanzando más de 2 millones de habitantes.